Saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Bienvenidos. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a una buena persona, a un siervo de Dios, un joven valiente, Pablo Fioramonti. ¿Dije bien? Sí, muy bien. Muchas veces es difícil de pronunciar. Sí. Pablito, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Nata, un gusto estar con ustedes también, hermanos que visitan el canal Defensa de la Fe. Estamos muy contentos de poder comentar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y bueno, para que me conozcan un poco los que no me conocen aquí en el canal. De paso, yo presentaron un video mío, así que espero que les haya sido de bendición y edificación también. Así es, Pablo. Y tiene un canal muy interesante. Danos el nombre de tu canal, por favor. Y el nombre mío, Pablo Fioramonti, pueden buscarlo por YouTube. Tenemos temas interesantes sobre el carácter de un Dios de amor y un Dios que tiene el corazón, y cada uno de nosotros estamos en su corazón. Amén, amén, amén. Claro que sí. Y aquí debajo les dejo el link para que vayan a escuchar los mensajes que Pablo tiene en su canal, muy interesantes. ¿Cuántos tienes ya subidos en tu canal? Creo que, si no me equivoco, 18. Son poquitos, pero son muy interesantes. 18. 19 videos. Y pues ya se van a dar cuenta de qué temática él habla en su canal, porque en la entrevista él nos va a ir contando. Pablo, por favor, ¿tienes una oración cortita para comenzar? Sí, cómo no. Vamos a orar entonces. Querido papá que estás en los cielos, te damos gracias porque nos da la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia juntos y que tenemos cada uno de nosotros una experiencia diferente caminando contigo. Te queremos pedir, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro invitado especial en este video, en esta entrevista, y que podamos ir creciendo juntos en la gracia de Jesús. Amén. Gracias, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Pablo, gracias por esa oración. Comencemos. ¿Cómo y cuándo fue tu primer encuentro con algo relacionado con Dios? Bueno, todo comenzó cuando yo tenía 7 años. Uh-huh. Me encontraba en la iglesia, una iglesia que me envió chiquito, de los 4 años en realidad. Muchos se conocen como la iglesia popular o la iglesia católica. Uh-huh. Y comencé conversando, no queriendo cuestionar, pero primero fue una conversación. Uh-huh. Antes de que me mandaran a confesarme, al confesatorio, tenía muchas dudas en mi cabeza con respecto a las cosas de la Biblia, con respecto a Dios, y yo me preguntaba por qué el sacerdote, el cura, decía una cosa pero hacía otra, porque te daba la misa y lo demás, y vos lo veías fuera de la misa y era otra cosa. Entonces fui a preguntarle al sacerdote, y muy amable me fue escuchando. No tuve respuesta, entonces pasó el otro domingo y volví con otras preguntas y no me quiso responder. Y me dijo, nomás di lo que tienes que decir, confiésate, hijo, y punto. Uh-huh. Y después al final empecé a cuestionar que por qué usted toma vino, que por qué hace esto y si Jesucristo no hizo esto, hizo lo otro. Y usted dice que así hay que ser los cristianos, y bueno, al fin y al cabo, al final me terminaron echando a mis casi 8 años. Wow. Entre comillas, y en realidad estaba haciendo la primera catequesis, ¿no? Lo que es el catequesis. Y le llegaron con el cuento a mi abuelita, que era muy devota de la Virgen y todos los santos, y en un momento mi abuelita se enteró y se puso muy triste, porque aparentemente le dijeron que yo estaba perdido. Y excomulgado prácticamente, excomulgado. No tiene tiempo, porque ni siquiera hice la comunión, ni siquiera era totalmente aceptado dentro de la iglesia, ¿no? Y bueno, fue prácticamente eso, fue una confrontación con un sacerdote y que no fue muy amable al final, porque me terminó diciendo que no venga más y me consideró perdido ya, que me vaya al infierno. Wow, wow, wow. Tremendo. O sea, las preguntas que le hiciste lo incomodaron. Claro está que no todos los sacerdotes son así, debemos decirlo para no generalizar. Pablo. Es un caso especial. Correcto. ¿De qué país eres, Pablo? Yo soy de Argentina. Actualmente me encuentro viviendo en Perú y Ajá. soy de la característica provincia de Córdoba. Córdoba. Ok. ¿De qué equipo? ¿A qué equipo le haces fuerza? ¿De Argentina? A River Plate. Oh. Ok, Pablito. Gracias por estar aquí. Gracias por ser amable. Y bueno, nos vas a abrir el corazón, nos vas a contar tu testimonio. Ya sabemos cuál fue la primera vez o cómo fue la primera vez y dónde que tuviste ese encuentro relacionado con algo de Dios. Cuando eras niño, ¿cómo conociste la iglesia donde conociste a Jesús? Muy bien. Cuando era niño, en realidad pasé por un peregrinaje
desde los 7 años, en realidad cuando nací, tengo uso de razón, pasé por diferentes religiones o denominaciones o congregaciones. Primero estuve en, como dije, la iglesia católica, luego pasé por lo que son los pentecostales, o luego los evangélicos, estuve también en la iglesia Nazareno, que es otra rama del evangelicalismo, pero también son evangélicos, una rama, ¿no? Se van diferentes ramas de denominación. Luego pasé por los testigos de Jehová, tuve un tiempito ahí hasta que me casé y me salí. O sea, nunca me bauticé en ninguna, ¿no? Sino fue como de pasada. Espíritu inquieto, indagando, investigando. Investigando, indagando, exactamente eso. Y bueno, luego estuve en los mormones, ahí me quisieron bautizar, ya que yo me hago mormón, y hasta el punto que cuando mi abuelita, que era de la iglesia donde yo conocí a Jesús cuando yo había nacido, ya era de esa denominación, me invitó a que yo vaya y que pudiera participar de unos eventos que hacían en la iglesia que me iban a gustar, y bueno, empecé ahí. Y ahí fue cuando comencé a asistir a lo que, bueno, a algo parecido que hacen en la iglesia evangélica, pero en los sábados, la escuela sabática de niños, y me empezó a llamar la atención los temas que abordaban ahí, que era diferente como lo hacían en la otra iglesia. Y bueno, en total fueron 6 y la séptima fue la iglesia donde yo te conté, que es donde conocí el evangelio, ¿verdad? El evangelio y un encuentro con la verdad, podríamos decirle, un aspecto de la verdad, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuánto quieres a esa iglesia? Sí, yo tengo mucho cariño a esa iglesia, tengo los mejores recuerdos, también participé de una agrupación que también está en la iglesia católica, que son como unos Boy Scouts, pero que nos enseñan aspectos del evangelio y que nos ayudan a crecer en muchos aspectos de nuestra vida. Es más, es un brazo muy importante de poder compartir el evangelio con los niños y los adolescentes. Muy buena. Es una gran iglesia. Para esa iglesia, nuestro apoyo, nuestro aprecio. Yo no tengo nada contra la iglesia de la que estamos hablando. Toda mi gratitud para ella. Creo que tú no te vas a salir nunca de allí. Yo renuncié hace poco, pero no por órdenes de sentimientos en contra de esa amada iglesia, sino por situaciones de coherencia por mi parte, que estoy diciendo cosas en el canal que no van de acuerdo a lo que la iglesia enseña o cree o predica. Entonces, para no crear confusión, renuncié a mi feligresía. Pero sigo siendo de corazón de esa iglesia en el sentido del amor que uno le tiene a la gente que habita en ella. Y yo sé que tú no estás fuera de la iglesia y te vas a quedar ahí, me imagino, ¿cierto? Bueno, en parte yo quería adelantarte, bueno, no te había contado que yo actualmente no estoy congregándome porque yo también estudiando la Biblia, que es algo que te voy a contar más adelante, descubrí también algunas cosas que no me parecen que enseñan, que son diferentes a lo que enseñó Jesús. Y bueno, sinceramente creo que los que quieran pensar diferente a mí, los respeto, y con mucho respeto hablo lo que estoy diciendo, pero muchas doctrinas que se llegaron a la conclusión que enseña esta amada iglesia no están conformes al evangelio y también lo que dice Jesús. Sin embargo, hay mucha gente sincera, de buen corazón, que sigue perteneciendo y que sigo teniendo contacto y seguimos siendo amigos y tengo todo mi cariño y respeto hacia ellos. Amén. Y jamás a animar a nadie a abandonar la iglesia, nunca, porque es Dios el que dirige la vida. Pero tú te congregas, obviamente. Hoy sábado te congregaste, me imagino. ¿Te congregas de manera virtual? ¿Cómo haces? Claro. Te cuento un poquito. Nosotros tenemos un grupo en el Zoom que estamos, personas que también se han desfraternizado de la iglesia. O sea, no se han salido, sino que las han sacado. Las han sacado, han tenido lo que se llama bullying, han sido maltratadas y bueno, con mucho dolor se salieron porque ellos amaron esa iglesia y hasta el día de hoy tienen sus mejores deseos para esa iglesia. Simpatizan con muchas cosas que aún se enseñan dentro de la iglesia, pero que quieren quedarse con Jesús, con la verdad y el carácter que nos muestra Jesús, nuestro Papá Dios. Amén. Padre de todos, ¿no? Amén. Que podrían quedarse con Jesús dentro de la iglesia, pero pues en el caso de ellos los sacaron y pues no podrían quedarse porque los sacaron. Y entendemos a las dos partes, sin juzgar a ninguna de las dos, ¿cierto? Ok, Pablo. Tu esposa, cuéntanos de tu esposa, ¿cómo está? Bueno, mi esposa está en el mismo descubrimiento que yo.
ella también actualmente tampoco se está congregando en la denominación de que estamos hablando. Sin embargo, ella apoya lo que estamos llevando adelante. De paso, les comento, el canal de YouTube no es un canal cualquiera, algo que hacemos para ganar dinero, para ser famosos, sino para compartir las buenas noticias de Jesús y de su amor. Es un ministerio que llevamos adelante a través de YouTube y que todos son bienvenidos de poder ver los videos, de hacer preguntas y poder hacer algunos cuestionamientos que tengan también para poder participar y ir creciendo juntos en el estudio de la palabra, estudio de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué títulos tienes allí de temas? ¿Cómo se llaman los temas? Danos 3 títulos de temas que tengas allí subidos en YouTube. Y bueno, tenemos primeramente una serie que tenemos un poquito abandonada por tema de tiempo, por lo laboral y algunos tiempos que muchos no nos hacemos para seguir. Estudiamos juntos, que abordamos temas, aspectos acerca de la ira de Dios, que si Dios castiga, y uno de los temas ya compartimos aquí en tu canal, que es el ángel del Señor, mata y destruye. Una pregunta muy interesante que podemos, a la luz de Cristo, podemos ver la respuesta a esa pregunta. Luego tenemos una serie llamada Génesis, con el eslogan, ¿quieres conocer al Dios de la Biblia? Y bueno, ahí estamos mostrando a través de Jesús, como intérprete de la Escritura, según lo que nos dice Juan capítulo 1, versículo 18, que Él es el que dio a conocer a Dios. Jesús es el intérprete. La palabra conocer es exegomai en el griego y quiere decir intérprete del Padre y de lo que dice la Escritura, ¿no? Y otro tema muy interesante que tenemos es Moisés, un hombre que necesitaba descanso, que se los quiero recomendar para que podamos ver aspectos de la vida de Moisés y cómo Jesús nos muestra distintos aspectos de su niñez, su juventud, y bueno, que aún así podemos ver también el amor de Dios en la vida de Moisés. Gracias, Pablito. Te digo Pablito por cariño y tú me dices Nata por cariño, ¿no? Eso es con respeto. Al hermano Natanael le digo Nata por cariño, por amistad y porque somos compadres. Ok, Pablo, una pregunta difícil. Sí. En tu adolescencia, ¿qué te llevó a abandonar la iglesia e irte al mundo y cuánto tiempo fue? Cuéntanos. Bueno, en mi adolescencia, cuando tenía 15 años, lo que me llevó a abandonar, primera vez, hoy ya totalmente ya no estoy, pero en ese momento fue más que nada de la prohibición que tenían. No puedes hacer esto, no puedes comer esto, no puedes vestirte así, no puedes relacionarte con ciertas personas porque te puedes perder o corromper. Más que nada las prohibiciones. Los mandamientos de Dios llegaron a ser para mí una carga, no algo, una delicia, algo que me daba libertad, algo que me hacía sentir bien. Y muchas normas que tenía dentro de la iglesia que también me alejaban un poco del relacionarme con ciertas personas dentro. Pero más que nada lo que me llevó a mí fue, ¿cómo decirlo? La indiferencia cuando ya estás dentro y que tú tienes que seguir solo, creciendo y esforzándote por su salvación y no te sientes libre, no te sientes salvo, no te sientes gozoso porque siempre te ponen cargas. Lamentablemente muchas personas, en su mayoría, pero hay una gran minoría que siguen a Jesús y están dentro de esta amada iglesia y que te muestran ese carácter de Dios, a pesar de estar dentro de muchas personas que te muestran lo que es el legalismo o el fariseísmo. Como le llamo yo, que siguen a Moisés y no a Jesús. Entonces lo que me llevó ahí fue más que nada la indiferencia, las normas, que me imponían las normas y ciertas cosas que no cuadraban con el Evangelio y el miedo más que nada, los mensajes de miedo, de que Dios te va a matar si no lo aceptas, de que Dios te va a destruir si no aceptas a su hijo y prácticamente el miedo, ¿no? Como todo joven, adolescente, se pregunta, cuestiona y demás y no encuentra respuesta y bueno, se va. Y quiere llenar ese vacío cuando se aparta de Cristo, porque el primer amor es cuando tú te entregas a Jesús, tienes lo que llamamos el primer amor, que para mí sería el amor a Jesús, que nunca debe dejar de estar en tu corazón, pero muchas veces por la frialdad, por la hipocresía, por el miedo y muchas cosas, ¿cómo te digo? Te aleja
primero de la comunidad de la iglesia y luego de Cristo. Y bueno, eso me llevó a empezar a descubrir muchas cosas, a probar las drogas, a ir a la discoteca, a recitales, fumar y todas esas cosas. Me llevaron a empezar a destruir de a poco mi vida. Primero espiritual y también mi integridad física. Y Tremendo. bueno, más que Duro. nada fue la falta de amor, el amor práctico, que no pude ver. Porque los jóvenes te buscaban cuando te dejabas de congregar, pero te exigían que, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Y no te comprendían. Y muchos hacían lo mismo que tú, pero no lo reconocían, sino que te juzgaban a pesar de que estaban en lo mismo. Hay que aclarar que es posible que esa experiencia la hayas vivido tú y otra persona en la misma iglesia haya vivido una experiencia totalmente diferente. En su adolescencia encontró que las prohibiciones le ayudaron a guardarse, ¿no? Entonces, para que sepan que esta es la experiencia particular del hermano Pablo. Hermanos y hermanas que me están escuchando, que son de la iglesia, es una experiencia que yo viví en mi juventud y mi adolescencia, y no significa que todos la hayan pasado. Correcto. Y que todos en la iglesia sean así, porque no. Claro, uno encuentra... Muchos son personas maravillosas, Correcto. personas hermosas, tiernas. Gente muy linda. Y creo que a pesar de que no encontraste ese amor, igual la iglesia en ese momento, usada por el Señor, sirvió como una bendición para ti porque sembró en tu vida principios que nunca olvidaste y que te guardaron a pesar de que estabas un poquito como la ovejita perdida. Te guardaron y eso también hay que reconocerlo. Así que Pablo, gracias por contarnos esa experiencia y también resaltar que Dios usa a su pueblo, a su iglesia. Dios usa a su pueblo, sí. Dentro de esa experiencia también tuve vestigios de luz de parte del amor de Jesús y hasta el día de hoy somos amigos con esas personas y respetan y seguimos adelante, ¿no? Es más, y a mí me pasó algo muy curioso que me recordó lo que tú estás diciendo. Yo no quería aceptar a Jesús en mi adolescencia, pero escuché a un predicador que predicaba de fuego, que predicaba de juicio, que predicaba de apocalipsis y me asustó tanto que yo dije, no, yo me bautizo porque yo no me quiero perder. O sea, Dios necesitaba despertarme a mí a través de ese predicador y me despertó. Pero luego, ya cuando me bauticé y comencé a caminar con el Señor, duré unos meses que sentía lo mismo que tú, no hagas esto, no hagas lo otro, y uno se siente agobiado, se siente culpable, ¿cierto? Pero escuché a un predicador que seguro tú también has escuchado y también te ha bendecido, que es el pastor Alejandro Bullón, en ese tiempo, y me sirvió mucho, o sea, me llevó a Jesús, me permitió conocer más a Cristo y ya, podía ser un adventista feliz, sabiendo que habían prohibiciones, pero que el centro es Cristo y que Él me ayudaba. Así que me identifico, Pablo. Incluso una aclaración, un aporte más respecto a lo que estaba contando. Incluso cuando me aparté de Dios, que luego intenté nuevamente volver a Jesús, en otra denominación encontré a personas que escuchaban que el pastor Bullón y estaba mucho. Y usted decía, ese es de mi iglesia. Una bendición para todos. ¿Qué? Y tú decías, ese es de mi iglesia, ese pastor es de mi iglesia. Sí, eso decía, y todavía tenía así de decir que, a pesar que yo no iba a ver, ese pastor de la iglesia que yo asistí, que me sorprende que le esté gustando, ¿no? Pero ellos me decían que ese pastor realmente te mostraba el evangelio, no solamente te lo decía, con su vivencia que había vivido con Cristo, ¿no? Y hasta el día de hoy creo que el pastor Alejandro Bullón es una persona que nos inspira a seguir el evangelio, ¿no? Y dejamos claro que él no está de acuerdo con la interpretación que nosotros compartimos, como para que eso quede claro también, ¿no? Y además de eso, hay otros predicadores dentro de la iglesia adventista que también son excelentes, quizá no con el mismo énfasis del pastor Alejandro, pero sí con otro énfasis más doctrinal, pero muy bíblico y muy interesante también. Para ellos también vaya nuestro respeto. Cuarta pregunta. ¿Cómo volviste y qué te llevó a estar activo, colportar e ir a estudiar teología? ¿Qué predicabas en esos primeros años? Muy bien. Primeramente, lo que quiero aclarar, que lo primero que yo hice en un momento de mi adolescencia y juventud, que estaba alejado de Dios y de la iglesia, fue ese vacío que sentí dentro de mi corazón, que muchas veces llevó a querer quitarme la vida, ¿no? Wow. Tanta depresión, que entré en una depresión, que quise quitarme la vida en 3 oportunidades. Lo que a mí me hizo sentir muy mal fue que yo también fui, no despreciado, pero sino, fui como la oveja negra de la familia. Y muchas veces los padres
cometen el error de hacer favoritismo entre los hijos. Eso fue mi experiencia. Pero no todos los padres hacen eso, ¿no? Pero esa falta de amor fue lo que hizo que se hiciera un vacío tan grande dentro de mi ser. Y bueno, lo que me hizo volver es encontrar ese amor a través de Dios que me fue a buscar en el momento de más oscuridad, ¿no? Que sentí la impresión del Espíritu Santo en mi vida, en mi ser, en mi vida, que me decía, vuelve, te amo, nunca he dejado de hacerlo, y yo no quiero que sigas viviendo esta vida en la que te estás destruyendo, te vas a hacer daño, vuelve. Conmigo encontrarás la verdadera felicidad. Aunque sigues huyendo de mí, no pararé de buscarte. ¡Wow! Dios me sigue amando a pesar de lo que estoy haciendo, a pesar que me drogaba, a pesar que faltaba el respeto a mi familia, a pesar de que buscaba hacer lo malo y hacía daño a otras personas. Dios me seguía buscando. Y yo creo que de alguna manera Cristo siempre me estuvo buscando. En el peregrinaje que yo tuve, de que te contaba al principio, hasta el día de hoy, en el momento que volví nuevamente. Primero empecé a congregarme en una iglesia evangélica en la que escuchaba mensajes hermosos, que Jesús te ama, que Jesús está ahí para buscarte, encontrarte, sanarte, curarte y restaurarte. Y bueno, muchos amigos que tuve de esas iglesias me ayudaron a crecer nuevamente en el conocimiento de Jesús y bueno, empecé a volver a Cristo. Entonces en ese momento fue cuando yo empecé a conocer un poco ese aspecto de amor de Dios, a experimentar ese amor de Dios. Y esto fue lo que hizo que mi vida tomara otro rumbo. ¿Y qué pasó después? Después, lamentablemente, Dios permitió la muerte de un amigo muy querido que hasta el momento que yo estaba alejado de la iglesia me seguía tratando con cariño, con respeto, que se llama Rodrigo, él ahora ha fallecido. Fue la muerte de él lo que me hizo entrar en razón o volver en sí, como se dice, y ahí fue cuando empecé a congregarme nuevamente en la iglesia. Luego comencé a estudiar la Biblia, el curso de la fe de Jesús, y me bauticé. Y ahí me rebauticé, porque yo me había bautizado de niño una vez, y este fue el segundo bautismo, el rebautismo, cuando ahí realmente entendí lo que era el bautismo. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera volver a la iglesia, ¿no? Amén. Y ahí cuando yo me empecé a involucrar activamente y a tomar cargos y responsabilidades. Bueno, al principio no tenía cargos, pero después tuve un cargo, fue maestro de escuela sabática y estuve también coordinando lo que es la sociedad de jóvenes y bueno, no era director de jóvenes, pero sí, ahí me involucré y me puse activo, hasta que en un momento me llené tanto de cargas que después dije en un momento ya no más, ya no puedo con esto, porque no podía, en mi caso no podía aguantar tanta presión de algunas cosas que tenía que cumplir esto, cumplir lo otro, pero aún así te decía, tengo que hacerlo, porque si no hago eso, no voy a estar salvo, y sentí esa presión de que no estaba salvo si no cumplía esto y no cumplía lo otro. Entonces eso fue, digamos, lo que hizo que yo tuviera una especie de choque y seguí por mucho tiempo, hasta que de alguna manera me volví tan fariseo, me alejé de Cristo que empecé a criticar, a buscar de alguna manera cumplir esto, cumplir lo otro, y si los otros no lo cumplían, hacer que ellos lo cumplan. Me volví a involucrar en la agrupación del Club de Conquistadores y empecé a meter eso que tenía yo de fariseo en los niños con los cuales yo me relacionaba. Y después me di cuenta que le hizo un gran daño, pero bueno, después obviamente pude pedir perdón, porque esa ley sin Cristo, esa letra sin amor es lo que a mí me estaba matando. Y eso fue lo que de alguna manera empecé a escuchar predicaciones del pastor Bullón, que me ayudaron muchísimo, y que me hacían equilibrar eso, el amor de Dios con su juicio. Pero aún seguían haciéndome preguntas en mi cabeza y no tenía respuestas. Y bueno, me empecé a involucrar, empecé a predicar un mensaje, no para salvar al pecador, sino para condenarlo. Uh-huh. O sea, no buscaba, mi centro no era Cristo, sino la condenación, el guardar la ley y demás, pero sin amor. Uh-huh. ¿Y por qué es que yo tenía ese vacío, como te contaba anteriormente en el otro segmento? Era porque mis padres se habían separado más de una vez, como 8 veces se separaron, volvieron, sí. Separaron, volvieron, y la última vez ya se separaron definitivamente. Wow. Y yo crecí Eso duele en mi mucho. adolescencia
Sí, eso marca mucho. En mi adolescencia crecí con esa falta de papá y mamá juntos. Tanto en realidad no mi adolescencia, mi niñez, de los 9 años en adelante, hasta la fecha. Ellos se separaron, buscaron su pareja y demás. Y bueno, eso fue. Bueno, en ese lapso de tiempo que yo estoy predicando ese mensaje, siempre me interiorizé mucho con el hecho de que yo tuve un sueño de niño, de que Dios, no un sueño, sino una experiencia con Dios también, de que Él Dios me llamó para un ministerio en especial. Yo creí que era el ministerio pastoral dentro de una iglesia, ¿no? Y eso fue lo que me motivó luego a estudiar teología. En ese tiempo que te estoy contando, que yo empecé a predicar eso, empezaron a darse cuenta en la iglesia que yo predicaba muy lindo, que atraía mucho la atención. Mensaje correcto, ¿no? Para mí. Y me voy a estudiar teología. Pero para eso necesitaba dinero, no tenía plata. Entonces, ¿qué hago? Conozco lo de que es el colportaje, comienzo a colportar. No me fue bien económicamente, pero bueno, yo igual me decidí a ir a estudiar, o sea, ir a rendir el examen. Y rendí el examen, aprobé el examen sin poder prepararme muy bien porque fue un milagro realmente porque yo no había estudiado muy bien porque en la campaña me enfoqué a trabajar, no tuve tiempo de estudiar mucho y entro de la carrera. Pero no tenía dinero, no tenía plata. Entonces, decido cursar un día, 2 días y después, esa era mi decisión, ¿no? Pero al final decidí que no. Me dediqué nomás a trabajar y a otra cosa y abandoné, digamos, eso hasta que pudiera tener la plata, ¿no? Y en ese momento empecé a escuchar ciertos predicadores, escuchaba mucho a David Gates, a Esteban Borg, y me gustaba mucho la profecía. Entonces yo me Respeto enfocaba para mucho. ellos, mucho respeto para ellos, claro que sí. Sí, claro, claro. Siervos de Dios. Ellos realmente son siervos de Dios, de que ellos están predicando un mensaje que ellos creen realmente el mensaje que hay que predicar. Con sinceridad lo creen. Realmente, Ujú, o si con realmente lo sinceridad. creen y siguen predicando hasta el día de hoy. Ujú. Y bueno, entonces empecé a enfocarme en eso hasta que en el año 2018 conozco a una persona que cambió totalmente mi concepto de lo que era el Evangelio, que es un amigo que se llama Augusto Borba. Actualmente él lleva adelante un ministerio de sostén propio llamado Proclamar. Dios lo En algún momento bendiga. puede, Dios lo bendiga mucho a él, ¿no? Y él lleva un mensaje de amor, de salvación, pero se encontró con el fariseo de mí y chocaron. No que chocó él contra mí, sino yo choqué contra él. Y empecé a decirle que no hay que ser tan light, tan amoroso, tan no que ser, porque también hay que hablar de la ley, hay que hablar del juicio, del castigo, porque es necesario que el pecador entienda que tiene que obedecer. Ujú. Yo tenía sinceramente ese pensamiento. Y él me mostraba que lo importante era Jesús, que amar a Jesús era lo importante, que Cristo era la verdad, que Él era el intérprete de la Escritura, que Él nos tenía que mostrar realmente lo que pasó en el Antiguo Testamento y demás. Y a mí me hacía, ¿cómo se dice? Ruido. Ruido, chirraba los oídos y crujía los dientes. Y una imagen muy interesante, algunas parábolas que contó Jesús también. Y bueno, y yo no me quedaba. Pero ¿sabes qué, Nathan? Él me demostró el Evangelio en el trato hacia mí. No me criticaba, no me decía que era un loco, se reía cuando le contaba eso de la condenación, de todo, y me decía que está bien, pero céntrate en Jesús, céntrate en Jesús. Y luego empecé a tener como una crisis, ¿no? Y empecé a tener tuve un encuentro con un libro que leí, que fue un libro de la autora, una mujer cristiana, una autora cristiana, Elena White, del deseo de todas las gentes. Y ahí como que me empezó a hacer clic algunas cosas. Luego leí El Camino a Cristo, un librazo, se lo recomiendo, muy lindo que nos muestra Bestseller. mucho del Evangelio. Y ahí empecé a darme cuenta que el Evangelio era otra cosa, pero todavía lo relacionaba con la ley. Tenía la ley y la gracia todo mezclado. Y bueno, luego decido, tuve la oportunidad de viajar a Paraguay para ser misionero en un colegio de la iglesia adventista, y bueno, estuve ahí como, de todo lo hice, estuve como preceptor de un colegio, estuve como profesor, también ayudé a pintar los árboles, cuidar la huerta y demás. Y luego decido nuevamente colportar. Dios me lleva a colportar nuevamente en Paraguay, comienzo a colportar, y yo había empezado a escuchar a un predicador muy bueno, que lo recomiendo, el pastor Joel Barrios, y él me mostraba lo mismo que me decía Augusto.
de que el Evangelio era Jesús, que la verdad era Jesús, y que no podemos condenar al pecador, sino salvarlo. Y bueno, empecé a escuchar, hasta que en un momento llegó la pandemia, 2020. Se encerraron todos, terminó el colportaje, tuvimos que encerrarnos en la casa donde estábamos viviendo, y no nos queda otra que comenzar a llevarnos a la internet, conectarnos en los cultos, y yo aproveché para empezar a escuchar a este predicador, Joel Barrios, y empecé a darme cuenta de la esencia de Jesús, la importancia de Jesús, de Cristo, ¿no? Y ahí comencé a cambiar mi mensaje. Dejé de predicar del Papa, de la bestia y todo eso, y empecé a predicar un Dios que ama. Todavía no había llegado a lo que llegó hoy, que no mata y destruye, pero empecé a darme cuenta que tampoco Dios no mataba. Y comencé a estudiar el Evangelio, comencé a estudiar Mateo, Lucas, Juan, y eso me llevó a hacer distintos sermones y empecé a predicar a este Dios de amor. Y tuve mi confrontación. Hasta un punto que me dejó llegar a decir un hermano que yo estaba leyendo otra Biblia, que yo predicaba un evangelio diferente. Y yo me di cuenta que cuando predicas a Cristo, Pablo el apóstol es muy sabio lo que escribió. Todo el que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, padecerá persecución. Y es lo que me empecé a vivir en las iglesias donde me invitaban a predicar, empecé a predicar eso, les empezaba a chirriar, y luego me lleva un video en el cual salí vos, entrevistando a dos predicadores que estaban predicando un Dios de amor también, y el tipo no me cerraba, todo puro amor, ¿y dónde está la ira, el castigo? ¿Y qué pasó El juicio. con eso? El juicio, la ira, el castigo, y bueno, empecé a orar, estaba preocupado porque yo veía que estaban predicando algo diferente, y empecé a orar y decirle, Dios, realmente si estos predicadores están predicando esto, ¿realmente esto es lo que hay que predicar? Y bueno, empecé a escucharlo, empecé a escuchar el video le agradezco mucho a Dios también por haber tenido contacto con Oscar Sando, un excelente cristiano, un buen predicador, bien centrado en Cristo. Amén. Y yo empecé a escuchar el video, Dios decía que todos sean salvos. Y ahí como que me hizo clic. Y empecé a estudiar, investigarlo. Y bueno, me hizo clic. Y ahí me di cuenta que el Evangelio era para salvación. Y ahí fue cuando tuve la impresión de que Dios me dice, bueno, tienes que compartir este mensaje. Y empecé a abrir mi canal de YouTube y empecé a predicar. Y bueno, ahí tuve... Creo que me adelanté la pregunta que seguía después, pero bueno. No, está bien. Vamos a ver si tengo que cambiar esa pregunta. Después de abrir tu canal y predicar y compartir a este Dios de solo amor, o sea, amor incondicional, porque claro, amor y justicia siempre están unidos, no están separados, pero es amor incondicional. ¿Qué impacto tuvo en las iglesias donde apoyaba? Ya eso lo dijiste, ¿cierto? Adelanté un poco, pero voy a contar algo más. Luego, un amigo mío que me escuchó predicar, en realidad dio una escuela sabática, de que Elías se había equivocado en matar a tantos profetas y no representó al carácter de Cristo. Ahí fue cuando un amigo mío que estaba estudiando teología me vino a confrontar y me dijo, no, esto que estás predicando no está bien, eso va en contra de las doctrinas. ¿Pero qué más importante, dije yo, Jesús o la doctrina? Sí. Van de la mano, me decía. Y buscó el momento de, bueno, seguramente pienso yo, mi percepción fue que buscó el momento de que donde estén todos, compartir eso que yo estaba predicando y cuestionarme. Muy sincero mi amigo, muy, muy sincero en lo que estaba diciéndome y con la preocupación que él tenía también. Bueno, después empecé a estudiar más el tema y demás y me di cuenta que esto estaba en la Biblia. Y empecé a predicar un sermón que se llama Jesús es Salvador. Y ahí cuando llegué a predicar eso, ahí ya directamente ya me dejaron de invitar. Me dejaron de invitar y ya no pude predicar en ningún lado. Bueno, ¿dónde predico? En YouTube. Y ahí empecé a predicar ahí y tuve algunos grupos de Zoom que me invitaron y demás, Prediqué también una Semana Santa para una iglesia de aquí de Perú y empecé a compartir este Dios, y tuvo mucho impacto. Y bueno, me di cuenta que este mensaje era el mensaje que había que predicar. Pero tenía mis comentarios en el canal, tenía comentarios que la gente me
me criticaba, me decía que yo estaba predicando un evangelio light, un evangelio barato, que yo era gente de Satanás, y bueno, y lo comencé a ser confrontado. Y me desanimé un poco, estuve triste, en ese momento estaba de novio, luego después comenzando con mi novia, comenzamos a estudiar este tema, y profundizamos más y llegamos a la conclusión de que había que explayar un poco más, que de alguna manera el Espíritu Santo nos decía que hay que hacer algo diferente, como para alcanzar a otras personas. Y creamos los dos una serie de estudios bíblicos, llamado ¿Quieres conocer el Dios de la Biblia? La Génesis. De paso, en mi canal tenemos los 6 temas que ya son casi el estudio, en el cual, a través de Jesús, encontramos el Evangelio en Génesis, y el Evangelio de salvación, el Evangelio de perdón, de gracia y de restauración. Y bueno, y ahí fue cuando ya realmente empecé a perder un poco mis amigos, y ya no me hablaban más porque yo predicaba un Dios de solamente amor, un amor incondicional, de salvación. Y bueno, ya tuve que cerrarme nomás a YouTube. Luego empecé a escuchar algunos temas que subiste en tu canal, y después me gustaron mucho, y bueno, empecé también a estudiar, y todo lo que escuchaba, como buen bereano, el espíritu bereano, iba a la escritura, y me di cuenta que tenía sentido. Y bueno, y ahí fue cuando realmente me di cuenta que lo que decía el apóstol Pablo era cierto. Cualquiera que quiera vivir piadosamente como Cristo Jesús, o que predique Cristo, Padecerá persecución. Exactamente. Y hoy muchos hermanos y amigos nuestros están padeciendo eso. Pero eso es la evidencia de que estamos yendo en buen camino. Y también teniendo en cuenta que a veces esa persecución es realizada por personas sinceras que creen que realmente están haciendo la obra de Dios, como Pablo, ¿no? Tu colega, tu tocayo, que era sincero cuando perseguía a los cristianos, y él creía que estaba haciendo la obra de Dios porque era fiel a lo que creía, pero luego el Señor le mostró que no debía perseguir a sus cristianos. Y para Pablo los cristianos eran personas ignorantes, porque Pablo era fariseo de fariseos, era un doctor de la ley. Y después se hizo uno con esos hermanitos que él consideraba que no eran nada, y después consideró que el mensaje que ellos tenían era el más precioso del universo. Así que, amén, si nosotros predicamos a Cristo y por eso nos persiguen, amemos y bendigamos a los que nos maldicen, porque ellos también son amados. Gracias, Pablito, qué buena respuesta has dado. ¿Vas a decir otra cosa? Sí, es que el predicar a Cristo es predicar el Evangelio, y el Evangelio son buenas noticias. Usualmente la palabra griega para evangelio es evangelion, y quiere ver buen mensaje, buenas noticias, buenas nuevas. Entonces, ¿qué son las buenas nuevas? Que Dios amó tanto al mundo que entregó a Jesús para que todos, y en el griego dice, creyendo en Él, no permanezcan perdidos, sino tengan vida eterna. ¿Cuándo? Hoy y también al final. Porque Dios creó al ser humano para ser salvo, para ser criatura, no amén, para ser hijo. Creo eso. Todo padre que ama quiere que su hijo vaya en buen camino, y Dios, su deseo es ese. Lo creo. La salvación. De acuerdo contigo, aunque muchos de nuestros oyentes a esta altura seguramente difieran de nosotros y tienen todo el derecho de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con eso que acabas de decir, Pablo. Dios no creó a nadie para que se perdiera. Si creó a todos y les dio vida, es porque sabían que al final unos primero y otros postreros tomarían esa decisión de creer en Él. Ok, te hago la última pregunta y después me das un bonus. ¿Cuál fue la última revelación que te dio el Señor de su amor y salvación, y a dónde te llevó, y cómo estás con respecto al ministerio que el Señor te ha dado? ¿Qué le dirías a los que aún no han conocido a este Dios que tú estás conociendo? El Evangelio, en la carta de Romanos nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo el que cree. Sino salvación, en todo el que cree. La palabra todo aquel es paz en el griego, y significa todos. ¿Y por qué es dinamita? Es explosivo. El amor de Dios expande todo y abraza al pecador y lo restaura y lo redime, porque es su hijo y lo ama. Y por eso entregó el regalo preciado que fue Jesús. ¿Y qué le diría? ¿Y cómo estoy con respecto a mi canal? Estoy muy contento de este ministerio que nos ha dado el Señor, de llevar adelante nuevas noticias. Estamos pensando en otras nuevas series de estudio que vamos a ir avanzando en el canal. Y bueno, estoy contento porque este mensaje da gozo, da alegría.
Tengo mis momentos tristes porque no todo el momento vamos a estar sonriendo y todo bien. Porque en este mundo de pecado va a haber tristeza, va a haber dolor. Porque aparentemente hoy un poco me pongo triste porque la familia de mi esposa no apoya este mensaje. Mi familia, por ella, no apoya este mensaje. Quizás van a ver esta entrevista y van a enojarse, pero les quiero decir a ellos que Dios los ama. Que Dios ama a todos y que quiere salvar a todos. Porque ese es el Evangelio. Y que tienen derecho a pensar que este mensaje no es real. O sea, tienen derecho porque realmente tú y yo sabemos que hay partes de la Biblia que parecieran decir lo que ellos enseñan, y eso hay que respetarlo. Nosotros también tuvimos ese proceso y esos versículos también saltaban en nuestra mente. Ahora los vemos a través de Cristo y con otra explicación, pero tuvimos un proceso para poder aceptar eso, y algunos tendrán ese proceso, lo aceptarán, otros nunca lo van a aceptar, pero igual son amados y son respetados. Y excelente lo que acabas de decir de tu familia, se les ama y se les respeta, y que sigan predicando lo que Dios les ha mostrado. Y bueno, quiero decirles que yo creo que ellos también van a ser salvos y que Dios los ama tanto que entregó a Jesús para que todos creyendo que creerán en Él tengan vida eterna. Amén. Y el Evangelio también nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomando en cuenta sus pecados. Y nosotros somos mensajeros de este Evangelio, de esta buena noticia. Somos ministros de reconciliación. Como si Dios dijera a través de nosotros, embajadores de Cristo somos, déjense reconciliar con Dios. En esa traducción es la nueva traducción viviente. Y bueno, y creo que le puedo decir a aquellos que todavía no conocen a este Dios y que les parece que este Dios no es el Dios verdadero. Quiero decirles que creer en un Dios a imagen y semejanza del hombre es creer en un Dios que mata y que destruye, porque hoy en día el ser humano hace eso. Se quiere destruir, se quiere matar, se quiere pelear y quiere hacer guerra. Y lo vemos con Rusia, lo que está pasando. Es la viva imagen cuando contemplamos a un Dios que mata y que destruye. Pero cuando contemplamos un Dios como Jesús, queremos que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque esa verdad es Cristo. Y Cristo es Salvador. Jesús es Salvador, pues su nombre significa Jehová salva. Dios es salvación. Y eso es la verdad. Amén. Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Aleluya. El mundo estaba perdido y Jesús lo rescató para que estén con él por la eternidad. Amén. ¿Qué respondes cuando dices que el evangelio que estás predicando invita a la gente a pecar? Porque decimos que hasta el final va a haber oportunidad, y eso pareciera ser una sugerencia para que el que no se quiera arrepentir siga pecando. ¿Cómo solucionas tú esa pregunta cuando te la dicen? Primero, principal, hay que tener en cuenta que el pecado es la distorsión del carácter de Dios. Porque la palabra pecado en el hebreo es awon, y quiere decir distorsión o tergiversación. ¿Qué fue lo que se tergiversó? En la caída, el carácter de Dios. Y cómo el saber que Dios te ama y que Dios te va a salvar a pesar de que vivas una vida desordenada, porque tu ser está totalmente vacío sin Cristo, pero cuando te encuentras con esta revelación del carácter de Dios no puedes seguir pecando, porque entiendes que los pecados fueron los que le dieron muerte a Jesús. Fue la culpa que tú echaste sobre Jesús la que le dio muerte a él. Que tú no quisiste morir, por la paga del pecado es muerte, y él tuvo que morir. ¿Por qué? Porque él era el cordero que fue inmolado. Ese cordero eras tú, era yo, éramos todos. Pero como no quisimos morir, la culpa, nuestra culpa cayó sobre él. Y fueron nuestros pecados los que dieron muerte al Hijo de Dios. Y cuando vemos a un Dios que nos dice que hay alguien que morir, o que tienen que matar, es a mí. Acá estoy, hijos. Mátenme. Así van a darse cuenta cuánto los amo. ¿Cómo este mensaje de un Dios que ama, que no destruye, que te salva y que te perdona y que no tiene en cuenta tus pecados te puede llegar a seguir pecando? Sabiendo que esos pecados fueron los que destruyeron en el madero a Jesús, que lo mataron al Salvador del mundo. Y que aún así Él te sigue esperando con los brazos abiertos y te dice que aunque tus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Quiere decir, no te preocupes, tú eres pecador, yo te entrego mi vida, mi perdón, mi gracia. Tú entrégame tu pecado y yo me lo llevo. Porque soy el Cordero de Dios que se lleva el pecado del mundo. Este mensaje no es para pecar, hermanos y hermanas. Este mensaje es
para vivir una vida de santidad. Porque cuando vivimos en Cristo, esa santidad se hace nuestra. La justificación es nuestra por Jesús. Porque somos justificados por lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos, sino lo que Cristo Jesús hizo. Porque Dios perdonó al mundo en la cruz. Te perdonó a ti y a mí, a Natanael, a mí, a todos, en esa cruz. En el Calvario vimos el amor y la justicia dándose un beso. Porque ahí vimos cómo es de grande el amor de Papá, que permitió que su Hijo sea entregado a nosotros para que lo matáramos. Y de esa manera nosotros podamos tener la vida. Gracias, Pablo. Ya te hice el bonus y me lo diste completo. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu esposita, bendiga tu ministerio, tu salud, tu trabajo, y que tu canal sea también prosperado, que la gente que te escuche sea conducida a Cristo y que sigas teniendo revelación de parte del Señor. Muchas gracias por tu tiempo y por esa entrevista muy interesante, muy amena y muy amable. Espero que ustedes también, hermanos, hayan sido muy bendecidos y que el Señor sea que muestre lo que usted debe aceptar y lo que debe rechazar. Nosotros tenemos la responsabilidad de compartir y mostrar lo que hemos recibido en el Señor. Usted tiene la responsabilidad de estudiar, verificar, aceptar o rechazar. Después de orar, después de investigar. Así que, Pablo, últimas palabras y una oración, por favor. Bueno, decirles que aunque este mensaje puede pensar a usted, hermano y hermana que me está escuchando, que es una total herejía, quiero decirle que la palabra hereje en el griego quiere decir heréticos, y eso quiere decir que yo tengo la libertad de decidir, creer. Entonces, si yo soy considerado un hereje, tengo la libertad de decidir en creer en un Dios de amor. No te lo impongo, ni se lo impongo a nadie, pero sí comparto este Dios. Y quisiera que puedan estar con ese Dios y que no vivan condenados, porque ya Jesús salvó a todos en Él. Así como en Adán, todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Tendrán vida. Lo creo, lo creo. Que Dios lo bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Pablo. Ora, por favor. De la salvación. Amén. Gracias, querido papá, por darnos la gran revelación de tu carácter a Jesucristo, nuestro Salvador y Salvador del mundo, que a través de Él no hay un carácter con sombra, sino luz, porque Él es la luz del mundo. Quiero orar, Señor, interceder por aquellos hermanos que quizás pueden pensar que estamos equivocados, que estamos en error, porque son sinceros y tienen esa sinceridad, esa creencia. Pero te queremos pedir que los abraces, Señor, con tu amor, con tu perdón, y que ellos puedan sentir tu abrazo y que puedan sentirse salvos, porque Jesús murió en su lugar para la salvación de todos. Gracias, Señor. Bendice a Natanael, a su ministerio que lleva adelante, bendice a su familia, a su esposa, a sus hijos, y sigue dándole sabiduría para seguir llevar adelante este mensaje de buenas noticias a un mundo condenado, llevando un Salvador de este mundo que está condenado. Gracias, Señor. Te agradecemos estas cosas y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta pronto, hermanos. Bendiciones. Gracias, Pablo. Saludos a tu esposa. Gracias. Serán dados.